Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Estoy agradecido con Dios porque me permite compartir la palabra con ustedes, su palabra. Espero que estés listo y con expectativa a lo que Dios va a hablar el día de hoy. Seguramente va a ser algo que puede edificar y ayudarte a seguir creciendo en tu amor y en tu fe por Dios. Seguimos con nuestra serie de encuentros con Jesús. El día de hoy quiero hablarles acerca del encuentro de un centurión con Jesús. Y decidí ponerle el título a la prédica, Una fe auténtica. Hace tiempo me regalaron un Apple Watch. No era un Apple Watch, era algo muy parecido, de hecho era como un clon. Me regalaron un smartwatch. El asunto es que a simple vista, tú podías poner el reloj que me regalaron y el Apple Watch, que son relojes inteligentes, lo puedes vincular con tu celular y todo esto. Si ponías el reloj que me regalaron, que era un clon, comparándolo con un reloj original, a simple vista eran exactamente iguales. Sin embargo, cuando lo empecé a usar, que empecé a mover las notificaciones, que empecé a ver los mensajes, me di cuenta que había muchas cosas que no funcionaban bien. Incluso la batería se le acababa muy rápido, al punto de que ni siquiera llevaba un mes y ya dejó de cargar y ya no encendió. El asunto aquí es que hay cosas que aparentemente son verdad o que aparentemente son reales, pero cuando nos ponemos a investigar o cuando va pasando el tiempo muestran ciertas características que nos señalan que realmente no es algo auténtico. Entonces, creo que esto pasa también en el asunto de nuestra fe. Nosotros podemos decir que tenemos fe, pero el transcurso del tiempo o los días, el diario vivir, nos puede mostrar si nuestra fe es una fe auténtica. Incluso nosotros podemos decir que tenemos una fe auténtica. Podemos decir que creemos en Dios y le decimos Señor y lo alabamos y vamos a misa o vamos a la iglesia cristiana y leemos la Biblia y podemos nosotros mismos definir que sí tenemos una fe y que sí creemos en Dios. Y está bien, es bueno decirlo y es bueno tener esa certeza. Pero quiero llevarlos en los siguientes minutos a que pongamos a nuestra fe sobre la mesa y que la pongamos a la luz de lo que Dios dice que es una fe auténtica. Vamos a estar viendo cuáles son esas características según el encuentro de Nicodemo, perdón, del centurión con Jesús. Vamos a ver cuáles son esas características que Jesús dice, esta es una fe auténtica. Y no sé si te ha pasado, pero en ocasiones podemos tener altas y bajas en el asunto de nuestra fe. A veces podemos andar como con una fe que sentimos que nos comemos el mundo, ¿verdad? Y andamos con una emoción bien alta, pero hay momentos también en que nuestra fe está baja y yo entiendo eso. Sin embargo, las características de una fe auténtica siempre van a estar ahí presentes. Entonces quiero animarte a que estés alerta y que estés con un corazón dispuesto para que veas si la fe que tú tienes es realmente la fe que Dios dice que es auténtica. Es esa fe que hace sonreír a Dios. Entonces, ¿cuál es la fe que agrada a Dios? En la Biblia podemos ver dos veces que Jesús es sorprendido y vemos los registros en el Evangelio. La primera vez fue en Nazaret, que se sorprendió acerca de la incredulidad del pueblo de Nazaret, porque Jesús no pudo hacer muchos milagros ahí a causa de su incredulidad. Entonces Jesús se sorprendió. Y por el otro lado vemos que Jesús también se sorprende, pero en la vida de este centurión. Y se sorprendió por la fe tan grande que este hombre tenía. Entonces, vamos a conocer un poquito de esto. El contexto que hay en la historia del centurión que tuvo el encuentro con Jesús fue en Capernaum. Este encuentro se llevó a cabo en esa ciudad y Capernaum se decía que era la ciudad adoptiva de Jesús porque pasó muchísimo tiempo ahí, hizo milagros, sanó a personas que estaban a punto de morir, liberó endemoniados, ahí estuvo enseñando y predicando constantemente la palabra de Dios. Muchísimas personas lo seguían. El asunto es que en Capernaum había mucho mover de Dios. Era muy evidente el poder de Dios a través de Jesús. Y la gente tenía fe porque había milagros. Sin embargo, podemos ver
y que Jesús se refiere a Capernaum, a ese lugar en donde había habido muchos milagros, se refiere a ellos y les dice lo siguiente: tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Fíjate algo bien importante. Se hicieron muchos milagros en esa ciudad. Sin embargo, Jesús les está diciendo, si los milagros que se hicieron en Capernaum, si los milagros que se hicieron en esta ciudad se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, la gente se hubiera arrepentido. Pero ustedes no se arrepintieron, les está diciendo Jesús. A pesar de los milagros, a pesar de que yo estuve enseñando constantemente, ustedes no se arrepintieron. Y un arrepentimiento es un cambio de acción, es un cambio de mente. Dejar la vida que antes estaba viviendo y ahora empezar a vivir como Dios dice que debemos de vivir. Y esto lo podemos ver cómo a pesar de los milagros y de todo el mover de Dios en Capernaum, no funcionó para que la gente se arrepintiera. Lo podemos ver en Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice así: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Aquí lo que Jesús está diciendo, ¿de qué sirve que me llamen Señor y que tengan fe para que yo haga milagros y que tengan fe para llevarme a sus enfermos o a sus endemoniados para que los libere, si no hacen lo que les digo? Jesús está mostrando que no es suficiente tener fe para creer en Dios y que obre en nuestra vida para hacer milagros o transformación o sanidad. Jesús está diciendo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y me buscan y no hacen lo que les digo? Aquí esto muestra la importancia de hacer lo que Dios está diciendo para mostrar una fe genuina. Entonces, el asunto aquí es que nosotros podemos tener fe para asistir a escuchar la palabra de Dios e ir a misa, ir a una iglesia cristiana y estar escuchando los sermones. Podemos tener fe y decir, no, yo creo y por eso voy a escuchar la palabra de Dios todos los domingos. Pero ¿realmente nuestras acciones están mostrando que tenemos fe? O podemos tener fe y decimos Señor, Señor y le alabamos, incluso leemos la Biblia y creemos realmente que Jesús es nuestro Señor. Pero la pregunta es, ¿nuestras acciones están mostrando que tenemos fe? Quiero que meditemos en eso. Podemos incluso tener fe para orar y pedirle a Dios, Señor, ayúdame con esta enfermedad que tengo, o Señor, sana a mi mamá, o Señor, ayúdame en las finanzas, ayúdame a liberarme de deudas. Y oramos con fe porque creemos que Dios puede hacer ese tipo de cosas. Y tenemos fe para eso. Pero la pregunta es, ¿nuestras obras, nuestras acciones muestran que tenemos fe? Y es lo que Jesús les está diciendo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor si no hacen lo que les digo? Entonces, para aterrizar un poco la idea, quiero mostrarles que podemos tener fe, pero esa fe tiene ciertas características y algunas características no pueden estar, a lo mejor no están desarrolladas en nuestra fe. Podemos tener fe para una cosa, pero no para otra. Y el asunto aquí es que Jesús está diciendo, ¿qué estás haciendo? Tu fe demuestra que tienes, tus acciones muestran que tienes fe. Y mira, fe no solamente es la capacidad de creer que Dios puede hacer algo por ti. Fe también es acción. Incluso lo dice Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y quiero preguntarte esto. Si tú dices tener fe, pero no tienes obras, ¿acaso podrá salvarte esta fe? Santiago 2:14 está preguntando eso. Podemos tener muchísima fe y llenarnos la boca y decir, e ir a misa o asistir a una iglesia cristiana y todo esto que ya dije. Pero nuestras obras están mostrando que tenemos fe. ¿Sabes? Si no estoy hablando de hacer cosas para ser salvo, no estoy hablando de hacer obras para agradar a Dios. No estoy hablando de hacer obras para poder entrar al cielo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esas obras que vienen porque ya somos salvos. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, una vaca no da leche para ser vaca.
sino que da leche porque es vaca. Es igual nosotros como cristianos, no hacemos obras para ser cristianos, sino que hacemos obras de justicia porque somos cristianos y es nuestra naturaleza. Así como la vaca por naturaleza da leche. Y ese es el punto. Entonces nuestras obras que muestran, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, de relacionarnos con los demás, ¿qué está mostrando? ¿Está mostrando una fe genuina? ¿O solamente decimos ser cristianos para algunas cosas y para otras no? Entonces, mi intención con esto es que nos pongamos a analizar nuestro corazón, a analizar nuestra fe y darnos cuenta si realmente es una fe auténtica. ¿Estoy viviendo una fe auténtica? ¿O es como aquel reloj que me regalaron que aparentemente por fuera todo está bien, pero si nos metemos a investigar resulta que, híjole, hay algunas funciones del reloj que no funcionan? Entonces, ahorita quiero invitarte a que permitas que el Espíritu Santo te muestre si realmente la fe que tú dices tener, la fe que estás profesando es una fe auténtica. Entonces, quiero que dediquemos un tiempo a analizar el encuentro de Jesús con el centurión, porque ahí podemos ver 4 características de una fe auténtica. Y digo que es una fe auténtica porque Jesús, al ver la fe de este hombre, se asombró. Y dice, nunca había visto una fe, ni siquiera en Israel, nunca había visto una fe como la que tiene este hombre. Entonces, vamos a ver cuáles son esas 4 características. Quiero leerte esta historia en Lucas capítulo 7, del versículo 1 al 10. Dice así, había ahí un centurión, hablando de Capernaum, había ahí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a uno de sus dirigentes, a uno de los dirigentes de los judíos, a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Fíjate, eso está importante. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia, este hombre, refiriéndose al centurión, merece que le concedas lo que pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y a otro ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Versículo 9, fíjate. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó, les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Jesús se asombró, dice el versículo 9, porque vio una fe tan grande. ¿Cuál es esa fe? Vamos a prestar atención en esto, vamos a ver 4 características de la fe de este centurión que nos pueden ayudar a compararnos y a ver si nuestra fe realmente es una fe que puede agradar a Dios. La primera característica es la compasión. Una fe auténtica tiene compasión. Lo vemos en Lucas 7:3. Hablando del centurión, dice, como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a uno de sus dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Quiero ponerte un poquito en contexto aquí. El centurión es un oficial romano que tiene a cargo 100 personas, 100 soldados. Entonces tiene un alto mando. Obviamente vivían también económicamente bastante bien. Y pues tenían siervos a su cargo, ¿verdad? El asunto es que en aquella época los siervos eran muy comparados a una herramienta tal cual. La única diferencia es que ellos podían comer y hablar. Esto lo dicen los historiadores de aquel tiempo. Entonces, incluso si tu siervo se enfermaba o si tu siervo ya no estaba funcionando como tú querías o simplemente a ti te placía como amo, tú podías irlo a tirar literalmente a la basura. Sin embargo, este centurión muestra compasión y lejos de deshacerse de su siervo que está a punto de morir, escucha de Jesús y manda a unos dirigentes judíos a que fueran por Jesús para que sanara a su siervo.
Esto es compasión. Quiero comentarte que entre los judíos y los romanos no había buena relación, pero este hombre, el centurión, tenía buena relación con los judíos, tenía buena relación con estos oficiales romanos. Entonces es movido a compasión y busca hacer algo. Ahí está la clave. Busca hacer algo para servirle a su siervo. O sea, un oficial romano es inconcebible que se ponga que tenga esa postura y que tenga compasión. Era raro ver eso. ¿Sabes? Compasión es la capacidad de ver la necesidad de una persona y hacer algo para suplir esa necesidad. Y resulta que el amo le sirvió al siervo. Resulta que el amo se puso a investigar y mandó a hablar a Jesús para que pudiera ser su siervo sano. Entonces, la primera característica que vemos en la vida del centurión es que una fe auténtica es compasión, una de las características de la fe auténtica. Entonces, otra característica es el amor por la verdad. Lucas 7, 4 al 5 dice así: cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. El centurión había construido una sinagoga para los judíos. Una sinagoga es aquel lugar en donde los judíos se reunían a estudiar la palabra de Dios y adorar a Dios. Entonces, fíjate, el centurión decide tomar de lo que tiene y ayudar para que la palabra de Dios, para que la obra de Dios siguiera creciendo, y edifica una sinagoga para que los judíos tuvieran un lugar en donde conocer más de la palabra, estudiarla y alabar a Dios. Entonces, otra característica que vemos en la vida del centurión por su fe es que es un amor por la verdad. Una característica de la fe auténtica es amor por la verdad, es decir, amor por la palabra de Dios, amor por la obra de Dios. Y así como el centurión utilizó lo que tenía y sus capacidades para hacer expandir la obra de Dios, creo que es algo que nosotros también debemos de ejercer si tenemos una fe auténtica. El poner manos a la obra para expandir el reino de Dios, para hacer crecer la palabra de Dios, para que más personas conozcan la palabra de Dios. Porque una característica de una fe auténtica es el amor por la verdad. Entonces, quiero que nos preguntemos, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Es que estoy teniendo compasión? ¿Estoy viendo la necesidad de las personas y estoy haciendo algo para suplir esa necesidad? A lo mejor lo podemos hacer con la gente que nos ama. A lo mejor lo podemos hacer con la gente que nos cae bien. Pero en el Evangelio vemos que Jesús nos dice, ¿qué caso tiene amar a los que te aman? ¿Qué caso tiene perdonar a los que te perdonan? El asunto aquí está en que amemos a nuestros enemigos. El asunto aquí está en mostrar compasión por aquellas personas que realmente lo necesitan, nos caigan bien o no nos caigan bien. ¿Cómo estamos en eso? ¿Estamos viendo la necesidad y estamos supliéndola? ¿Estamos mostrando, nuestra fe muestra amor por la verdad, que es la segunda característica? ¿Estamos contribuyendo a que más personas conozcan de la palabra y de la verdad de Dios? ¿Estamos edificando sinagogas? ¿Estamos poniendo ladrillos de una manera metafóricamente hablando? ¿Estamos poniendo ladrillos para que el reino de Dios siga creciendo y que más personas puedan conocer la palabra de Dios? Porque estas dos son características de una fe auténtica. Tercer característica de una fe auténtica, muestra indignidad. Una fe auténtica muestra indignidad. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos una fe auténtica, nos sentimos indignos del amor que Dios tiene por nosotros. De hecho, en el Evangelio, en el Sermón del Monte, dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona pobre de espíritu es aquella persona que entiende la necesidad de Dios. Es una persona que entiende que hay maldad, que no somos buenos. Es decir, es entender que yo no soy bueno. Es entender que tiendo a hacer a veces las cosas mal, que mis pensamientos no todos son correctos, que hay maldad en mis pensamientos y en mi corazón. Y es entender entonces
de que si hay maldad en mí y volteo a ver a Dios y Dios es un Dios misericordioso, es un Dios perfecto, entonces la característica de una fe auténtica es sentirme indigno cuando yo veo a Dios y veo mi maldad y digo, no, yo no soy digno de que Dios se acerque a mí. Y eso lo vemos también en la vida del centurión. Está en Lucas capítulo 7, versículos 6 al 7, dice, así que Jesús fue con ellos, iba con los dirigentes de los judíos a la casa del centurión para sanar al siervo y le dice, no está lejos de la casa cuando Jesús no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. No te tomes tanta molestia porque no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. El centurión está entendiendo que no es merecedor de que Jesús se acercara, ni siquiera se acercara a su casa. Entonces este centurión está teniendo un entendimiento de su indignidad, de que alguien santo, de que el Dios mismo se acercara a su casa. Y esto es una característica de una fe auténtica. Necesitamos entender que no somos dignos del amor de Dios. Necesitamos entender que hay maldad en nosotros y que necesitamos de su ayuda. Porque la única forma en la que Dios puede ayudarnos es cuando nosotros reconocemos que necesitamos ayuda y le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Pero si no nos sentimos indignos, si sentimos que estamos haciendo las cosas bien y que somos buenas personas, eso no nos va a alejar de Dios, eso no nos va a permitir pedirle ayuda a Dios y pedirle perdón y misericordia. Entonces, quiero que quede esto bajo la mesa o sobre la mesa, que tengamos cuenta que nosotros somos personas indignas de que recibamos el amor de Dios. ¿Sabes? Hace poquito ponía el ejemplo de cómo podemos entender que realmente somos personas que tendemos a hacer el mal. Y el ejemplo es, si pudiéramos nosotros conectarnos a una televisión y que ahí se transmitieran nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, incluso cosas de nuestro pasado o incluso cosas del presente, ¿permitiríamos que las demás personas lo vieran? Yo en lo particular, no, me daría mucha vergüenza. Me daría temor que las personas vean lo que a veces pienso, lo que a veces estoy sintiendo, el coraje o a veces el resentimiento o a veces los pensamientos inadecuados. Me daría miedo que la gente viera. Y esto solamente es una pequeña muestra que nos permite comprobar que realmente no somos personas buenas y que necesitamos de la ayuda de Dios para vivir de una manera correcta. Entonces, la tercera característica de una fe auténtica es reconocer que somos indignos, reconocer que no merecemos el favor y el amor de Dios. La cuarta característica de una fe auténtica es la capacidad de creer en Dios para hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Es decir, hablo de una fe que mueve montañas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 7, versículo 7, cuando Jesús ya estaba antes de llegar a la casa del centurión, el centurión le dice, ¿sabes qué? Yo no soy digno de que entres a mi casa, solamente da la instrucción y mi siervo va a ser salvo, mi siervo va a ser sano. Entonces, este hombre, el centurión, creía en el poder que Jesús tenía. Era algo humanamente imposible. ¿Cómo solamente hablando a distancia, sin siquiera tocar a la persona misma, ni siquiera viéndola, cómo iba a poder sanar a este siervo? Sin embargo, el centurión sabía que Jesús tenía poder para eso y para más. Y esa es una característica, esa es la característica de una fe auténtica. Tener la confianza en que Jesús puede obrar más allá de nuestras capacidades. Entonces quiero preguntarte, aterrizando estas últimas dos características, nosotros, tú, ¿te sientes indigno? ¿Reconoces que necesitas la ayuda de Dios para vivir de una manera correcta? ¿Reconoces que necesitas la ayuda de Dios para cambiar tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos? ¿Realmente reconoces que necesitas ayuda?
Y también quiero que nos vayamos como a medir o a contemplar. ¿Realmente nosotros tenemos la fe en aquel Dios todopoderoso que es capaz de hacer lo que es imposible para nosotros? Hablo de esa fe que es capaz de mover montañas. Es decir, esa fe que cree en que Jesús puede hacer lo que nosotros siquiera no podemos imaginarnos. Entonces, una fe auténtica tiene compasión. Una fe auténtica es demostrada por el amor a la verdad. Una fe auténtica es demostrada cuando entendemos nuestra indignidad. Una fe auténtica es demostrada cuando creemos en Jesús para hacer cosas que son imposibles hacer para nosotros. Entonces, quiero invitarlos a esto. Quiero invitarlos a que abran su corazón y a que sean honestos con ustedes mismos y que permitan que con la ayuda de Dios ustedes puedan ponerse en una balanza y ver realmente si la fe que ustedes tienen es una fe auténtica. ¿Demostramos compasión? ¿Tenemos amor por la verdad y contribuimos a que la verdad siga creciendo? ¿Mostramos un corazón arrepentido constantemente? ¿Mostramos un corazón necesitado de Dios constantemente? ¿Tenemos la confianza en que Dios puede obrar más allá de nuestras capacidades? Si hay algo que tú identificas que le hace falta a tu fe, si hay alguna característica que tú identificas que es necesario desarrollar, yo quiero animarte y quiero invitarte a que lo busques, a que busques desarrollar eso. ¿Y cómo hacerlo? Obviamente es en dependencia de Dios. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Esfuércense por demostrar, fíjense, es un esfuerzo. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. La salvación trae resultados. Y dice, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Una vez más la obediencia. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Si tú ya has identificado alguna característica que le hace falta a tu fe desarrollar, aquí está la clave. Dios da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Quiero pedirte que contemples la idea de buscar a Dios y de decirle, Señor, pon en mí el deseo y la capacidad y el poder de amar a las personas y de tener compasión por ellos. Señor, desarrolla en mí la capacidad, desarrolla en mí el deseo y el hambre de expandir tu reino y de compartir tu palabra y de enseñarles la verdad a más personas. Señor, crea en mí ese entendimiento de que yo soy indigno de acercarme a ti. Aquí la clave está en que necesitamos buscar a Dios porque Dios es el que va a poner en nosotros el deseo de hacer eso y también la capacidad de hacer eso que nos falta desarrollar. Juan 15:5 dice así: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Cierro con esto. Para poder tener una fe auténtica con esas 4 características, es necesario depender de Dios, porque apartados de Dios nada podemos hacer. No es en nuestra fuerza, sino que es en la fuerza de Dios. Y podemos fortalecernos a Dios, podemos fortalecernos en Dios buscando en su palabra. Podemos fortalecernos en Dios alabándole. Podemos fortalecernos en Dios estudiando la Biblia nosotros solos. Podemos fortalecernos en Dios platicando con alguien más y permitiendo que nos enseñe. Podemos fortalecernos en Dios adorando y clamando. Porque sabes, apartados de Dios nada podemos hacer. Te invito entonces a que medites. ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe es una fe auténtica? Y si no es así, quiero invitarte y quiero motivarte a que busques a Cristo, porque Él te dará tanto el querer como el hacer. Que Dios te bendiga.